Anne Rice. Entrevista con el vampiro. Primera entrega de las crónicas vampíricas. Ya veo, dijo el vampiro, pensativo, y lentamente cruzó la habitación hacia la ventana. Durante largo rato se quedó allí contra la luz mortecina de la calle Divisadero y los focos intermitentes del tránsito. El muchacho pudo ver entonces los muebles del cuarto con mayor claridad, la mesa redonda de roble, las sillas. Una palangana colgaba de una pared con un espejo. Puso su portafolios en la mesa y esperó. «¿Pero cuánta cinta tienes aquí?», preguntó el vampiro y se dio la vuelta para que el muchacho pudiera verle el perfil. «¿Suficiente para la historia de una vida?». «Desde luego, si es una buena vida. A veces entrevisto hasta 3 o 4 personas en una noche si tengo suerte. Pero tiene que ser una buena historia. Eso es justo, ¿no le parece?». «Sumamente justo», contestó el vampiro. «Me gustaría contarte la historia de mi vida. Me gustaría mucho». «Estupendo», dijo el muchacho, y rápidamente sacó el magnetófono de su portafolios y verificó las pilas y la cinta. «Realmente tengo muchas ganas de saber por qué cree usted en esto, por qué cree usted...» «No», dijo abruptamente el vampiro. «No podemos empezar de esta manera. ¿Tienes ya el equipo dispuesto?» «Sí», dijo el muchacho. «Entonces siéntate. Voy a encender la luz». «Yo pensaba que a los vampiros no les gustaba la luz», dijo el muchacho. «Si cree que la oscuridad ayuda al ambiente». Pero en ese momento dejó de hablar. El vampiro lo miraba dando la espalda a la ventana. El muchacho ahora no podía distinguir la cara e incluso había algo en su figura que lo distraía. Empezó a decir algo, pero no dijo nada, y luego echó un suspiro de alivio cuando el vampiro se acercó a la mesa y extendió la mano al cordón de la luz. De inmediato, la habitación se inundó de una dura luz amarilla, y el muchacho, mirando al vampiro, no pudo reprimir una exclamación. Sus dedos bailotearon por la mesa para asirse al borde. «¡Dios santo!», susurró, y luego contempló estupefacto al vampiro. El vampiro era totalmente blanco y terso como si estuviera esculpido en hueso blanqueado, y su rostro parecía tan exánime como el de una estatua, salvo por los 2 brillantes ojos verdes, que miraban al muchacho tan intensamente como llamaradas en una calavera. Pero entonces el vampiro sonrió, casi anhelante, y la sustancia blanca y tersa de su rostro se movió con las líneas infinitamente flexibles pero mínimas de los dibujos animados. «¿Ves?», preguntó en voz queda. El muchacho tembló y levantó una mano como para defenderse de la luz demasiado poderosa. Sus ojos se movieron lentamente sobre el abrigo negro elegantemente cortado que solo había podido vislumbrar en el bar, los extensos pliegues de la capa, la corbata de seda anudada al cuello y el resplandor del cuello blanco, que era tan blanco como la piel del vampiro. Miró el abundante pelo negro del vampiro, las ondas que estaban peinadas hacia atrás encima de las orejas, los rizos que apenas tocaban los bordes del cuello blanco. «Bien, ¿aún me quieres entrevistar?», preguntó el vampiro. El muchacho abrió la boca antes de poder contestar. Movió afirmativamente la cabeza. «Sí», dijo por fin. El vampiro tomó asiento lentamente frente a él e, inclinándose, le dijo cortés, confidencialmente: «No tengas miedo, simplemente haz funcionar las cintas». Y luego se estiró por encima de la mesa. El muchacho retrocedió y le corrió el sudor a ambos lados de la cara. El vampiro le agarró un hombro con una mano y le dijo: «Créeme, no te haré daño. Quiero esta oportunidad. Es más importante para mí de lo que te puedes imaginar. Quiero que empieces». Retiró la mano y se sentó cómodamente esperando. El chico tardó un momento en sacarse la frente y los labios con un pañuelo, en tartamudear que el micrófono estaba listo, en apretar los botones y decir que el aparato ya funcionaba. «Usted no siempre fue un vampiro, ¿verdad?», preguntó. «No», contestó el vampiro. «Era un hombre de 25 años cuando me convertí en un vampiro, y eso sucedió en 1791. El chico quedó perplejo por la precisión de la fecha y la repitió antes de preguntar: «¿Y eso cómo sucedió?». «Hay una respuesta muy simple. No creo que me gustara dar una respuesta tan fácil», dijo el vampiro. «Prefiero contar la historia verdadera». «Sí», dijo rápidamente el muchacho. Se pasaba una y otra vez el pañuelo por los labios.
Hubo una tragedia, comenzó a decir el vampiro. Fue mi hermano menor. Murió. Y entonces se detuvo, y el chico se aclaró la garganta y se secó la cara nuevamente antes de meterse el pañuelo casi con impaciencia en el bolsillo. «No le hace sufrir, ¿no?», preguntó tímidamente. «¿Te parece?», preguntó el vampiro. «No», sacudió la cabeza. «Solo se trata de que he contado esta historia a una sola persona, y eso sucedió hace tiempo. No me hace sufrir». Entonces vivíamos en Luisiana. Habíamos recibido tierra para colonizar y pusimos 2 plantaciones de índigo en el Mississippi, muy cerca de Nueva Orleans. «Ah, por eso el acento», comentó en voz baja el chico. Por el momento, el vampiro le echó una mirada vaga. «¿Tengo acento?», preguntó, y empezó a reírse. Y el chico, aturdido, contestó rápidamente. «Lo noté en el bar cuando le pregunté cómo se ganaba la vida. No es más que un leve acento en las consonantes, eso es todo. Nunca me imaginé que fuera francés». «Está bien», le aseguró el vampiro. «No estoy tan sorprendido como parezco, solo es que de tanto en tanto lo olvido. Pero deja que continúe». «Por favor», dijo el chico. «Te hablaba de las plantaciones. En realidad tuvieron mucho que ver con mi transformación en vampiro, pero ya llegaré a eso. Nuestra vida era lujosa y primitiva al mismo tiempo, y nosotros la encontrábamos sumamente atractiva. Allí vivíamos mucho mejor de lo que jamás podríamos haber vivido en Francia. Tal vez la mera inmensidad de Luisiana nos lo hacía parecer, pero al creer que así era, lo era. Recuerdo los muebles importados que atestaban la casa». El vampiro sonrió. «Y el clavicordio. Era un encanto. Mi hermana solía tocarlo. En los atardeceres de verano, ella se sentaba ante las teclas dando la espalda a las grandes puertas vidrieras. Y todavía puedo recordar esa música rápida, quebradiza, y la visión del pantano elevándose detrás de mi hermana, los cipreses, ahitos de musgo flotando contra el cielo, y estaban los ruidos del pantano, un coro de criaturas, y el canto de los pájaros. Pienso que nos encantaba. Hacía que los muebles de palo rosado fueran más preciosos, que la música fuera más delicada y deseable. Inclusive cuando la avistaria rompió las contraventanas de la ventana del ático y sus zarcillos se abrieron paso por el ladrillo blanqueado en menos de un año. Sí, nos encantaba. A todos menos a mi hermano. Creo que nunca lo oí quejarse de algo, pero yo sabía cómo se sentía. Mi padre ya había muerto entonces y yo era el cabeza de familia, y tenía que defenderlo constantemente de mi madre y de mi hermana. Ellas querían llevarlo a hacer visitas o a fiestas en Nueva Orleans, pero él detestaba esas cosas. Creo que dejó de ir a todos los sitios antes de tener 12 años. Lo que le interesaba era orar, la oración y la vida de los santos en libros forrados de cuero. Una vez más el vampiro hizo una pausa, y el muchacho quedó inmóvil, mirándolo perplejo. Perdóneme, susurró. ¿Qué hizo? ¿Vendió las plantaciones? No, dijo el vampiro, y su rostro estaba sereno, como desde el principio. Me reí de él, y él se puso furioso. Insistió en que la orden provenía de la mismísima Virgen. ¿Quién era yo para ignorarla? ¿Quién?, se preguntó en voz baja, como si lo estuviera pensando nuevamente. ¿Quién, por cierto? Y en cuanto más quiso convencerme, más me reía yo. Era un absurdo, le dije, el producto de una mente inmadura e incluso mórbida. El oratorio era una equivocación, le dije. Lo haría derribar de inmediato. Él iría a la escuela en Nueva Orleans y se sacaría de la cabeza esas ideas extrañas. No recuerdo todo lo que dije, pero recuerdo la sensación. Detrás de toda esta negativa desdeñosa de mi parte, había un disgusto latente y una gran desilusión. Yo estaba amargamente desilusionado. No le creía una sola palabra. «Pero eso es comprensible», dijo rápidamente el muchacho cuando el vampiro hizo una pausa. Se ablandó la expresión de perplejidad en su rostro. «Quiero decir, ¿le hubiera creído a alguien? ¿Es tan comprensible?» El vampiro miró al entrevistador. «Pienso que tal vez haya sido un egoísmo cruel. Déjame explicarme. Yo adoraba a mi hermano, como ya te dije, y a veces creía que era un santo viviente. Lo alenté en sus oraciones y meditaciones, y como dije, estaba dispuesto a que fuera de mi lado para que entrara en el sacerdocio, y si alguien me hubiera contado de un santo en Ars
o en Lourdes que tenía visiones, le habría creído. Yo era católico, creía en los santos, encendía velas delante de sus estatuas de mármol en las iglesias, conocía sus imágenes, sus símbolos, sus nombres, pero no lo creí, no en mi hermano. No solo no creí que tuviera visiones, no lo pude considerar posible un solo instante. Ahora bien, ¿por qué? Porque era mi hermano. Podía ser santo, podía ser extraño, pero Francisco de Asís no, mi hermano no podía serlo. Eso es egoísmo, ¿te das cuenta? El entrevistador lo pensó antes de contestar y entonces asintió con la cabeza y dijo que sí, que pensaba que así era. Quizá tenía visiones, dijo el vampiro. Entonces usted no afirma saber ahora si las tenía o no. No, pero sé muy bien que jamás vaciló un segundo en sus convicciones. Eso lo sé, y lo sabía entonces. Esa noche, cuando salió de mi habitación furioso y dolorido, jamás vaciló un instante, y a los pocos minutos estaba muerto. ¿Cómo?, preguntó el entrevistador. Simplemente traspasó las puertas vidrieras, salió a la galería y se quedó un momento en lo alto de las escalinatas de ladrillo. Entonces se cayó. Estaba muerto cuando llegó al fondo, con el cuello roto, dijo el vampiro, y se sacudió la cabeza con consternación, pero su rostro aún estaba sereno. ¿Usted lo vio caer?, preguntó el chico. ¿Perdió pie? Yo no lo vi, pero 2 sirvientes lo vieron. Dijeron que levantó la vista, como si acabara de ver algo en el cielo. Entonces todo su cuerpo se adelantó, barrido por el viento. Uno de ellos dijo que estaba a punto de decir algo cuando cayó. Yo también pensé que iba a decir algo, pero en ese preciso momento me di vuelta y di la espalda a la ventana. Yo estaba de espaldas cuando oí el ruido. El vampiro echó una mirada al magnetófono.